Buenas tardes a todas y todos. Estas entrevistas que se llevan a cabo en término de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta del aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicado el 31 de enero del año 2022, tienen el propósito de conocer de primera mano el dominio de los temas propios en materia de búsqueda de personas por parte de los candidatos que han reunido los requisitos para aspirar a la designación por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Nos acompañan el licenciado Aarón Garduño Jiménez, que es el director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, quien modera la presente entrevista. El maestro Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. También se encuentra Valentina Peralta Puga, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Y finalmente se encuentra Beatriz Isabel Ortigosa Romero, directora de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares y actual encargada de despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Resulta relevante, además, que la presencia y participación de personas integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es una medida incluyente que fortalece el proceso de designación que ahora estamos llevando a cabo. Las presentes entrevistas, en términos de lo establecido por el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, son de carácter público y para mayor difusión, en términos de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicarán en la plataforma de participación de la Ciudad de México denominada Plaza Pública y en diversos medios electrónicos. Le cedo la palabra al licenciado Aarón Garduño Jiménez para que se dé inicio de la presente entrevista de acuerdo con el formato que se tiene establecido para tal efecto. Y le doy la bienvenida al licenciado Juan Carlos Sánchez Flores, gracias, quien es el compareciente el día de hoy en esta tarde, en este horario. Adelante, licenciado Garduño. Muchas gracias, secretario. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Sánchez Flores. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Estamos aquí para llevar a cabo las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a dirigir la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo al proceso establecido en las bases aludidas por el secretario de Gobierno. El presente proceso de entrevista permitirá la valoración por parte de la comisión entrevistadora de diversos rubros relacionados con las competencias, habilidades y conocimientos vinculados a las funciones que desarrolla la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Licenciado Juan Carlos, la entrevista se divide en dos momentos. El primero de ellos aborda su plan de trabajo. En este caso, la representante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas realizará dos preguntas relacionadas con dicho plan. Usted contará con un tiempo máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. La persona entrevistadora podrá realizar una pregunta adicional que esté vinculada con el tema que se pregunta originalmente, y en este supuesto usted dispondrá de 1 minuto para contestar o proporcionar la información requerida. En un segundo momento, se analizarán competencias, habilidades y conocimientos específicos, y para ello esta comisión entrevistadora realizará 5 preguntas, una por cada rubro a evaluar. Usted tendrá también un máximo de 3 minutos para contestar, y en el mismo sentido, si la persona que realiza la pregunta requiere aclarar algún aspecto particular, usted dispondrá de un minuto para proporcionar la información solicitada. Finalmente, usted contará con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de entrevista. En cada una de
de sus intervenciones y a efecto de que se lleve a cabo en los tiempos establecidos, un servidor le mostrará una tarjeta cuando resten 30 segundos. Y una vez concluidos estos, le mostraré otra tarjeta que indicará que el tiempo ha concluido. ¿Hasta aquí, licenciado Juan Carlos, tiene alguna duda? Ninguna. Perfecto. Demos inicio al primer momento. Le pedimos a Valentina Peralta Puga, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realice una pregunta respecto del plan de trabajo presentado por el postulante. Adelante, Valentina. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Vemos en su currículum mucha experiencia laboral en todos estos temas teórico-administrativos y de aplicación de derechos humanos y ministeriales. No vemos experiencia en campo de búsqueda. Sin embargo, sabemos que para este cargo es muy importante la experiencia en campo, directamente en todos los espacios de búsqueda con vida y sin vida. Por lo que nosotros le preguntamos a usted, ¿qué áreas de especialidad o disciplinas considera que son fundamentales a fin de impulsar e implementar en su plan de trabajo como parte de la estructura de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México? Sí, gracias. Si me permite ampliar un poco el análisis de mi currículum, fui titular de un programa de atención a víctimas, el cual estuve a cargo 5 años. 5 años en el cual reestructuré el programa. Inicialmente estaba diseñado para la atención de delitos violentos como secuestro, trata, feminicidio. Sin embargo, al arribar yo a esa responsabilidad, le dimos el enfoque de la atención a la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, cuento con amplia experiencia en búsqueda en vida y búsqueda en campo. Es así que generamos espacios de interlocución con colectivos, con familiares de personas desaparecidas y generamos un espacio de interlocución sencillo, en una metodología sencilla, de activar el servicio público en favor de las víctimas. En las búsquedas de campo tengo amplia experiencia. Les puedo comentar desde mi participación en físico en la fosa más grande que se ha encontrado en México, en Colinas de Santa Fe, Veracruz. Ahí participamos desde el inicio de los trabajos, un agosto, y estuvimos 3 años de manera interrumpida trabajando con el colectivo Solecito. He participado en búsquedas de campo en Torreón, en Ensenada, en Saltillo, en Jalisco, en Veracruz. Aquí en la Ciudad de México, en vida, puedo hablarles de los reclusorios, de los centros psiquiátricos, en los llamados anexos. En Iguala, por ejemplo, participamos con el colectivo que se conformó allá a raíz de los lamentables acontecimientos de los 43 desaparecidos. En Chilapa, por ejemplo, también participamos en búsqueda en campo. Cuando yo arribo a esta responsabilidad, de lo que me di cuenta es de que las familias salieron a buscar sin una metodología, sin capacidades y sin conocimientos. Nosotros nos sumamos a esta dinámica, sin embargo, empezamos a generar espacios de capacitación con instancias como la Cruz Roja Internacional, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como la UNAM, en la cual generamos talleres de capacitación teórico-prácticos para que las familias, ya que estaban buscando, supieran cómo abordar el tema, desde el inicio, desde cómo hidratarse, de cómo llevar la ropa, de cómo una vez que se daba positivo un punto, cómo notificar al Ministerio Público para que el Ministerio Público ya se hiciera cargo de la extracción de los restos. Y participamos también, por supuesto, en las entregas de los restos, en un proceso de dignidad en donde conformábamos equipos multidisciplinarios para una entrega digna. Convocábamos trabajadores sociales, convocábamos psicólogos, convocábamos médicos, para efecto de que la entrega fuera de lo mejor posible.
convocábamos incluso a las instancias como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas para efecto de que proporcionaran los servicios a los que tenía derecho la familia. No sé si esta experiencia que tengo en campo sea suficiente. Yo creo que me capacita para la búsqueda en campo, desde la prospección del terreno, desde las condiciones orográficas de la misma. Obviamente la Ciudad de México tiene una orografía diferente a otras de los estados. No es lo mismo buscar aquí que buscar, por ejemplo, en Torreón, que es desierto, por ejemplo, ¿no? Inclusive en Torreón nos pasaba que el equipo canino no podía estar 5 minutos en el terreno porque, bueno, pues las condiciones de clima eran extremadamente altas. Y creo que cuento con la experiencia suficiente. Ahora, la pregunta de qué especialidades considero, bueno, pues variadas: criminalística, criminólogos, antropólogos físicos, antropólogos forenses. No sé si eso contesta la pregunta. Gracias. Sí, de la pregunta, que en su presentación no dice eso, qué bueno que nos lo complementa, porque sería valioso que lo tuviera por el perfil del puesto que se está generando. Todo esto que nos dice es valiosísimo. Pero la pregunta es específicamente en qué tipo de disciplinas para impulsar justamente el plan de trabajo que nos presentó, pero como parte de la estructura de la comisión. Sería mi repregunta. Como parte de la estructura de la comisión, ¿cuáles son las especialidades o disciplinas que van a impulsar su plan de trabajo? Como le comentaba, la criminología, la medicina forense, los psicólogos con un enfoque psicosocial. Creo que la participación multidisciplinaria del equipo, primeramente hacer un análisis de con qué equipo se cuenta en la comisión, para partir de ahí y ver qué especialidades, qué áreas requieren fortalecerse y qué áreas pueden continuar trabajando así y qué áreas de especialidad pueden incluirse. Inclusive estamos hablando de informáticos que pudieran llegar a fortalecer las áreas en las bases de datos. No sé si contesta esta la pregunta. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta que le hacemos desde el Consejo es: ¿cuáles considera que son los principales factores que motivan la desaparición de personas en la Ciudad de México? Y por lo tanto, ¿qué acciones propondría para combatir? Ok, si tomamos los datos duros de los informes que hay en la Comisión Local de Búsqueda, tenemos que de los 3.932 casos reportados hasta el día de hoy, tenemos que aproximadamente 58% han sido localizados con vida, aproximadamente el 6% han sido localizados sin vida y un 39% son aquellos que se encuentran aún desaparecidos. Las acciones que yo implementaría es una interlocución intensiva, permanente, con todas aquellas instancias públicas y privadas, para que seamos, en corto plazo, seamos más manos y más ojos los que buscamos, para el caso de prevenir y, en su caso, reaccionar ante una desaparición. Desafortunadamente, las personas, el grupo de personas que se desaparecen mayormente en la Ciudad de México son mujeres de entre 12 y 17 años, que esto, comparado con el dato a nivel nacional, es más o menos similar. El rango etario entre los hombres es de 18 a 44 años y con un elevado número de personas desaparecidas de mayor de 60 años. Las acciones, yo creo que, o considero yo, que son de interlocución permanente con las 16 alcaldías. O primeramente, partamos de que la Ciudad de México es una urbe muy grande, de tránsito permanente, de migración laboral y comercial.
en la cual está circundada por varios estados y tendría que haber una comunicación permanente con estos estados, es decir, conformar redes de trabajo con Morelos, con Puebla, con Estado de México, con Tlaxcala, inclusive con Querétaro o Guerrero, que son de mucha movilidad. Entonces, la propuesta es crear redes de trabajo, porque no podemos o tenemos que incentivar aquellas áreas que por ley les corresponde la búsqueda y sensibilizar aquellas áreas que colaboran en las búsquedas, ¿sí? La propuesta es muy sencilla, tendremos que un diálogo de alto nivel permanente con esos estados. Eso al exterior. Al interior tendríamos que fortalecer igualmente un diálogo permanente, exhaustivo, con las 16 alcaldías. ¿Para efecto de qué? De que activen grupos de trabajo. En cada una de las alcaldías yo les llamaría células de reacción inmediata para efecto de atender de manera inmediata la búsqueda. Partamos de un ejemplo, si estamos aquí en el centro histórico y hay un reporte de desaparición en Tláhuac, pues el traslado por la complejidad del tránsito en la Ciudad de México pues es muy complejo. Y si tenemos una célula de reacción inmediata en esta alcaldía, pues podemos abatir tiempos y podemos dar mejores resultados. Entonces, sería mesas de trabajo con las alcaldías para efecto de incentivar la creación de células de reacción inmediata. Muchas gracias por su respuesta y veo que está enfocada en la búsqueda inmediata, principalmente de casos que están vigentes de reciente desaparición, pero también es muy importante conocer su punto de vista en esta misma pregunta con relación a la búsqueda forense, dado que en la Ciudad de México solamente el INCIFO ha depositado en las fosas del Panteón de Dolores más de 14,000 personas, que no es el único que depositan las universidades y los albergues y otros refugios. Entonces, tenemos un reporte, como usted dice, de 3,000 y feria, pero ahí tenemos más de 14,000 personas y también eso implica una búsqueda. Usted, repitiéndole esta misma pregunta, ¿cuáles son los factores que permiten que haya este número de personas sin identidad ahí sepultadas y se busque ni la tercera parte ni la cuarta parte? ¿Y cuáles son los factores que propician esta condición y qué acciones propondría para combatirlas? Sí, se hablaba de una crisis forense que tenemos de alrededor de si partimos de los números aproximados de 100,000 desaparecidos y 55,000 sin ser reconocidos, creo que estamos en una crisis forense. Ya lo comentó en el mes pasado el subsecretario de Derechos Humanos, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Esto va a venir a resolver o a tratar de resolver ese gran número de personas sin identificar. Tenemos un gran número de personas en fosas comunes y en fosas clandestinas. Si nos enfocamos al número de personas que están en las fosas comunes, efectivamente, yo creo que la cuestión es un tanto económica por los espacios que tenemos en los CEMEFOS, en las condiciones que tenemos en los CEMEFOS, y yo creo que el factor principal, no sé, acabo de leer ayer o antier la noticia de un chico que se extravió en el 2017, parece, y fue atropellado ese mismo día, fue llevado al centro médico, bueno, al hospital, falleció desafortunadamente y fue depositado en una fosa común, es decir, estaba en calidad de desaparecido. Cuando la autoridad emitió la alerta Amber mucho tiempo después, y yo creo que el punto central allí es el cruce de información, entre las diversas dependencias, es decir, salud, es decir, fiscalía. Y hay un ejercicio muy bueno que se hizo en Tamaulipas con el Panteón Ministerial, en donde se trabajó con recursos propios del Estado y con recursos privados, se creó el Panteón Ministerial, es decir, se construyeron fosas comunes especializadas y en el panteón, de todas las fosas comunes, se extrajeron los restos,
se identificaron y se volvieron a depositar. Obviamente se requieren recursos para esos trabajos. Muchas gracias. Muy bien, pasemos al segundo momento de la entrevista. Le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro Derechos Humanos. Me gustaría que pudiera ampliar la información sobre la experiencia que ha tenido, Sí, claro. lo que ha hecho para garantizar desde los espacios donde ha colaborado la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas. Sí, claro. Si puede ejemplificarnos más, se lo agradecería. Sí, en el programa que fui responsable, diseñé 2 áreas, que es la promoción y la vinculación. Siempre he creído y soy un convencido de que lo que tenemos que hacer, o de lo que muchas de las instancias o dependencias son creadas para la reacción. Y creo que lo que tenemos que trabajar mucho, aunque es más costoso a corto plazo, pero que nos va a dar mayores resultados a mediano y largo plazo, es la prevención. Así trabajé en esta facilidad de los derechos humanos en su transversalidad, con personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI, personas migrantes y particularmente con niños, niñas y adolescentes. Creamos cursos primeramente de prevención, pero nos dimos cuenta que no era la forma de abordar el punto de la prevención, y creamos talleres en donde fueron retroalimentativos, teórico-prácticos, y creo que por ahí en la prevención trabajamos muy bien en la promoción de los derechos humanos. Íbamos a escuelas, a primarias, secundarias, preparatorias, en toda la República. Esa era el área de la promoción de los derechos humanos y de la prevención del delito. El otro área que se hizo fue la de la vinculación, la cual la desarrollé en 3 grandes vertientes: en la orientación jurídica, en el acompañamiento o vinculación y en la atención psicosocial. La orientación jurídica no solamente iba desde presentar la denuncia o acompañarla a presentar la denuncia, era todo el acompañamiento hasta inclusive obtener sentencia condenatoria para los perpetradores. En un estado de la República del Norte había un modelo que replicamos nosotros en varias partes del país, en donde se hacían revisiones bimestrales de carpetas de investigación. Esto es, que nos sentábamos con el Ministerio Público, los familiares, nosotros, en ocasiones invitábamos a las comisiones de atención a víctima o a las comisiones de derechos humanos local, y revisábamos la carpeta. No como una revisión de una visitaduría para efecto de encontrar errores, no, sino en un ánimo de coadyuvancia con el Ministerio Público para ir subsanando omisiones o en su caso para proponerle nuevas líneas de investigación. En ocasiones los familiares se sentían tan cómodos, tan acompañados, que proporcionaban información que no habían querido proporcionar anteriormente. Y esto hacía que el Ministerio Público, pues, iniciara otras líneas de investigación. Llegábamos a acuerdos, se firmaba la minuta y en 2 meses regresábamos y veíamos los avances de cada carpeta de investigación. Así revisábamos, en un día revisamos 30 carpetas de 30 familiares. Eso es lo que es la orientación. Por lo que es la vinculación, bueno, en este gran universo la dividí en 2, que era el acompañamiento en la búsqueda en vida y la búsqueda de personas que habían sido privadas de la vida. Realizamos acciones de búsqueda en reclusorios, en psiquiátricos, en hospitales, y la búsqueda en campo, las personas desaparecidas que fueron privados de la vida en fosas clandestinas. Había una discusión de semántica ahí porque, por ejemplo, en Tamaulipas no había fosas clandestinas, son las llamadas cocinas, en donde, bueno, pues,
una vez que realizaban el trabajo, vertían el contenido en la tierra y obviamente se quedaba a flor de piel, a flor de tierra, y bueno, de ahí era de donde recuperábamos los pequeños restos, y ahí se contabilizaban no por restos. A la final de semana contabilizábamos kilos, ¿no? En la semana se recuperaron 10 kilos, 5 kilos de restos, los cuales después fueron depositados en FGR para efecto de determinar cuáles son susceptibles de ser analizadas. Y la otra vertiente es la atención psicosocial, ¿no? Entendida esta como los mecanismos o los procesos articulados para mitigar el daño causado por el impacto. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, gracias. Muy bien, ahora le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta en el rubro Atención a Víctimas. Bien, interesante su experiencia en diferentes ámbitos, pero me gustaría saber, en el caso de la Ciudad de México, sí, que tiene su especificidad, donde hay causales de desaparición que tienen también su especificidad y tiene condiciones sociales diversas de otros estados, de otras entidades. ¿Cuál sería su visión de la comisión de búsqueda en la ciudad? No en un programa general, sino en una comisión de búsqueda con una estructura específica en la ciudad, y particularmente cómo inscribe dentro de esa visión particular de la ciudad el trabajo y los mecanismos para que participen los familiares de víctimas, colectivos y sus representantes dentro de esa visión de la Ciudad de México, por favor. Sí, sí, efectivamente las condiciones de la Ciudad de México son diferentes y creo que un punto importante a mencionar es el tratamiento, que la típica, como en otras entidades federativas, la típica desaparición forzada en la Ciudad de México son excepcionales. No digo que no debamos atender estas desapariciones, pero son excepcionales y eso nos permitiría atender otro tipo de desapariciones, la cometida por particulares o los extravíos o las ausencias, ¿no? Y yo creo que debemos partir de lo que nos señala el protocolo, el homologado de búsqueda. Es decir, desde un enfoque diferenciado tenemos que abordar la desaparición. Trátese de niños, niñas, adolescentes, trátese de personas de algún pueblo indígena, de alguna persona de la comunidad LGTBI o personas con discapacidad. En los niños, por ejemplo, habría que privilegiar el interés superior del niño. En la desaparición de mujeres, adolescentes o adultas, pues la perspectiva de género y así ir conformando el enfoque diferenciado en la búsqueda de cada uno de las personas que se busca. La orografía de la Ciudad de México también es diferente. Hay zonas lacustres, hay algunos cerros, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es un diálogo abierto con los colectivos para efecto de poner, como les decía, al servicio de ellos, activar el servicio público a favor de ellos, es decir, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, la fiscalía, es decir, todas aquellas autoridades que por obligación les compete la búsqueda o que colaboran en la búsqueda. Obviamente el titular de la comisión ejecutiva la titular de la persona de la comisión de búsqueda tendría que realizar acciones, como le comentaba, de tejer redes de trabajo con las alcaldías al interior y con los estados vecinos para efecto de desarrollar planes de acciones de búsqueda en vida y de personas que han sido privadas de la vida. No sé si responde a su pregunta. Gracias. Muy bien, a continuación le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro Búsqueda de Personas. Muchas gracias. Quiero preguntarle qué piensa de la implementación de estrategias diferenciadas para la identificación de personas localizadas con vida y personas localizadas sin vida.
y, en su caso, para contactar inmediatamente a los familiares. De igual manera, me interesa saber qué piensa del tipo de relación que hay que establecer con las familias de las personas desaparecidas, que es un tema muy sensible y muy importante. Sí, en el enfoque diferenciado de la localización de las personas sin vida, ya decía yo que se deben de conformar equipos multidisciplinarios para una entrega digna de los restos cuando estos han sido extraídos y en su caso restituidos a las familias. Participamos en diversas entregas de restos y conformamos un equipo con trabajadores sociales, con psicólogos, con médicos y con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas para efectos de los servicios. La segunda parte de la pregunta, no la recuerdo, la segunda parte, perdón. Sobre la relación con los familiares. La relación con los colectivos, sí, perdónenme, perdón. Yo creo que la relación con los colectivos debe ser una interacción frontal con temas que a ellos les interese, pero siempre debemos partir de la atención psicosocial para ir disminuyendo el impacto del hecho traumático. Es decir, toda esta parte de la atención psicosocial que brindábamos nos hizo ver en las familias un cambio radical en cuanto a la visión de la intervención de la autoridad. Conformamos grupos de trabajo donde proporcionábamos atenciones médicas, proporcionábamos atenciones psicológicas, proporcionábamos incluso talleres como de yoga, de música, de interacción, para ir reintegrando al tejido social a estas personas que se sienten en cierto momento excluidas o no atendidas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era toda esta parte de trabajo psicosocial de reinsertar a las familias en esta parte. Ahora, la parte central, creo yo, es realizar planes de búsqueda en colaboración con las familias, con sus acompañantes y con sus representantes. Creo que ese es el punto central en donde podemos colaborar abiertamente con la experiencia que tenemos en esta interlocución con los colectivos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias. A continuación le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta en el rubro Ciencias Forenses. Bien, continuando en el tema de la Ciudad de México, sí, específicamente, ¿cuál es el rezago? ¿Sabe usted cuál es el rezago que existe en el caso de la Ciudad de México en torno a la identificación forense? Y en torno a este rezago, ¿cuáles son las medidas que usted propone para abatir el mismo? Y vinculado con esto, ¿cuál será la relación que establecería con el INCIFO, con las particularidades que tiene la Ciudad de México el INCIFO, y con la Fiscalía en materia de identificación? Sí, bueno, la relación que se trabaría, se establecería, se coordinaría con el INCIFO es a efecto de generar una coordinación amplia, abierta, brindando capacitación en el tema de las búsquedas y coadyuvando con ellos mismos en la formación de personal capacitado para efecto de que lleve a cabo el trabajo de la identificación. Creo que es muy importante esta creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Otra parte que tenemos que no perder de vista es convocar a la ciudadanía a la toma de muestras genéticas. Muchas de las personas que han o tienen un familiar desaparecido no se han tomado inclusive las muestras genéticas para efecto de conformar el banco de datos. Otra de la información es que hacíamos nosotros es toda la información en el llenado del cuestionario ante mortem.
para que los CEMEFOS, o en este caso el INCIFO, cuente con elementos suficientes para la identificación de las personas. Sí, y este tema que señalábamos, la particularidad de la Ciudad de México, de la inscripción institucional del INCIFO, Sí. que es diferente a otras entidades y que crea una complejidad mayor en estas relaciones institucionales. Que quisiera que opinara sobre esto. Sí, bueno, sí, es la complejidad de la Ciudad de México lo hace así, siendo una gran urbe, como comentaba, de tránsito. Sin embargo, creo que tenemos que partir del hecho de que las capacidades están rebasadas, ¿no? La cantidad de personas que se encuentran tanto en el INCIFO como en las fosas comunes hacen de difícil resolución a corto o mediano plazo la identificación de estas personas. Entonces, yo creo que tenemos que ser como le diré, prácticos, no prácticos, sino ingeniosos en incorporar a las universidades, por ejemplo, para que vengan a coadyuvar en la conformación de personal capacitado que se integre al INCIFO para efecto de poder llevar a cabo toda esta identificación de las personas que están en calidad de desaparecidos. Pero me refería más bien a la inscripción institucional del INCIFO. O sea, que en el caso de la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades, estamos hablando de una vinculación entre el Tribunal Superior, la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, a diferencia de otras entidades donde no se da esta triada, donde hay una relación mucho más bilateral. ¿Qué piensa usted sobre eso? No, es que no entiendo bien que el INCIFO en el caso de la Ciudad de México está adscrito al Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de lo que se ve en otras entidades de que está adscrito a la sí, que es un... lo cual evidentemente crea otro tipo de relación institucional y otra problemática y otra complejidad. Sí, claro, sí, yo creo que lo que se ha venido trabajando en otras entidades del país es la autonomía de los institutos forenses, para efecto de que cuenten con su propio presupuesto y su propia dirección y no pertenezcan a las fiscalías. Creo que esa es la parte central, separar al INCIFO. Ahora bien, si está adscrito al INCIFO como actualmente está aquí en la Ciudad de México, pues no tengo respuesta yo para esta parte ahorita, la verdad, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle para que destrabar esta parte de la información que tenemos con las fiscalías? La información que creo que las respuestas son trabajar a alto nivel e ir destrabando los asuntos. Gracias. Finalmente le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro investigación criminal. Sí. Se ha hablado del manejo de drones y de otras herramientas tecnológicas también. Me gustaría conocer su opinión sobre el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en los primeros momentos después de la desaparición. Y por otro lado, también quisiera saber su opinión sobre cómo fortalecer la cadena de custodia y los datos que deben incorporarse a una carpeta de investigación. Sí, el uso de las tecnologías nuevas obviamente viene a resolver algunos problemas, como es el uso de los drones, como es el uso de los elementos térmicos para recorrer la tierra, del uso de los elementos caninos. Claro que es costoso esta parte de la tecnología. Nos tocó buscar en un pozo de agua de 20 metros
y lo que utilizamos fueron cámaras, estas cámaras que tienen una guía, que se van metiendo y bueno, y sí funciona, pero conseguir una cámara de estas pues es complicado, ¿no? Entonces creo que todo se reduce a contar con los recursos económicos o financieros para incorporar estas nuevas tecnologías a la búsqueda de personas. Inclusive se pensaba en un programa que se desarrolló en una compañía, no sé si sea Discovery, que limpia el terreno térmicamente y desaparece todo lo que es la parte de arriba y deja ver el suelo completamente limpio y ver si ha sido modificado. Actualmente lo que sabemos, bueno, la búsqueda rudimentaria que hacemos, ¿no? Las varillas estas famosas que se introducen en la tierra y con eso es con lo que se busca, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que el uso de las tecnologías sí es viable, pero pues debemos de contar con recursos financieros para adquirirlas o suscripción de convenios con algunas instancias, dependencias públicas o privadas que tengan los elementos y que nos puedan permitir. La misma FGR adolecía de esta tecnología termodinámica para barrer el suelo, entonces sí es un complicado, pero sí es bienvenida el uso de la tecnología. ¿Sí? De la parte de la información que se debe de proporcionar a las fiscalías, pues es toda aquella que sirva para la conformación de la carpeta de investigación, la información antemortem y postmortem que pueda proporcionar en el cuestionario el familiar de la víctima, y toda aquella que sea pública y que esté disponible, así como toda aquella que la comisión pueda proporcionar, haciendo uso de las bases de datos a nivel nacional y a nivel regional, por decirlo así. Muchas gracias Sí. por sus respuestas. Licenciado Juan Carlos Sí. Sánchez Flores, finalmente usted cuenta con 3 minutos para exponer los argumentos que estime necesarios y emitir un mensaje de cierre de entrevista. Sí, gracias. Creo yo que a través de la experiencia que he desarrollado en la interacción con los colectivos, en la búsqueda en vida y en la búsqueda de personas que han perdido la vida, así como la interlocución de alto nivel con las autoridades para activar el servicio público a favor de las víctimas, es las propuestas que yo hago en el sentido de que un diálogo, generar acciones permanentes de interlocución con las autoridades públicas y privadas para generar herramientas que nos permitan resolver o prevenir y en su caso reaccionar ante la desaparición y particularmente de la desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y la otra parte sería proponer esta interlocución de alto nivel con las alcaldías para efecto de sensibilizar o generar elementos de coordinación para que se crean los equipos de células de reacción inmediata que van a venir a resolvernos o van a venir a colaborar en tiempo de respuesta para una desaparición. Gracias. Muchas gracias por su inscripción a este proceso para seleccionar la propuesta de nuevo titular o de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Gracias por participar, gracias por venir a la comparecencia y gracias por sus respuestas. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. Bonita tarde. Igualmente. Gracias.